Los sumideros no abastecen y como parece que en la parte de acá arriba están rotas las cunetas, se baja todo el agua, la basura y todo y se tapona todito. Se le inundó su casa. Se inundó todita la casa, el restaurante, todo. Estamos acabando ahorita de limpiar poco a poco porque nos tocó, fue una desesperación más que todo y esto está todito. Ahorita estamos acabando de limpiar. Sí, sígale por favor. Seguimos al restaurante. Sí, se inundó todito y nos tocó cerrar totalmente el local todo porque el agua se venía y se llenaba, se fue llenando. Hemos limpiado un poco ya porque si no, esto no está bien que esté así. Y ya le digo, es como todos los inviernos y siempre vienen, nos miran, nos ven y nada nos dan. Los llamamos a los bomberos y dijeron que estaban en otros auxilios, en otros lados, pero no vinieron. Y los carros que pasaban echaban el agua y lanzaban para adentro y no tenían compasión de nosotros, porque siempre es eso. ¿Cuál cree que es el problema, doña Margarita? Yo pienso que el municipio sí debería, o sea, ver una opción para que pongan unos sumideros nuevos, porque acá arriba se hizo un alcantarillado, pero no habían puesto los sifones, nada. Ahí hay unos vacíos que no ponen los sifones. Y eso también parece que congestiona la basura, la piedra, la tierra. Hacen de igualar la carretera, pero esa tierra y esa piedra sigue vuelta bajando y se tapa los sifones, todito. Este sumidero de la esquina, esa rejilla es la única que abastece aquí. Son tubos chiquititos. Son los sumideros, unos tubos muy pequeños los que dejaron poniendo. Hace unos 8 años el alcalde Mario Conejo, que vuelta entró, nos ofreció poner sumideros aquí. Esto es de todos los años cuando llueve. ¿Y quién puso los tubos pequeños? La municipalidad, cosa que no abastece a tragar las aguas. Incluso rebota de todas las casas. Ahí está la muestra todita rebotando de ahí. Eso es lo que pasa. Nos ofrecieron hasta que salieron alcaldes, llegaron otros y no quisieron nada por aquí. Incluso ahorita pasó la camioneta de la municipalidad, pero nunca nos dijeron nada, solo pasaron riéndose. ¿Y los bomberos ya se fueron? Llegaron a ver, no, pero llegaron ya cuando destapamos todos los del barrio. Y se fueron. Incluso les pedimos el taquero que nos dé botando toda la tierra que no tiene, que están ocupados. Acá también se entró. ¿Cómo le afectó doña Rosa Torres las fuertes lluvias? Muy mal, porque francamente nosotros vivimos de cada año esta situación. Y aquí francamente a nadie nos oye, nadie nos está haciendo, o sea, una buena alcantarillado, porque de tanta agua sale de la misma alcantarillado, sale todito el agua. No sale. Yo ahorita tengo ahí ese alcantarillado, pero por ahí sale todito de las aguas servidas. Sí, y entonces ya no es primer año ni 2 años, ya esto es de todo el siempre. Hemos venido llamando a que nos vengan a ayudar, pero ya cuando nosotros somos los que hacemos de destapar, ahí se hacen los que vienen. Teníamos que estar en la lluvia, en el agua, todo. ¿Y qué hacen los carros? Ni siquiera tienen capaz de bajar la velocidad, sino más también pasan a toda. Y toda esa agua nos hace de botar para acá. ¿Qué pediría a las autoridades? Que nos den haciendo una buena alcantarillado, porque no es con unos tubos pequeños que pusieron. No abastece para tanta agua que viene, y viene desde La Pana, todito se borda para acá. Y personal de EMAPAO realizando los trabajos de limpieza de piedras, lodos, escombros que se acumularon por las fuertes lluvias del día de hoy en el barrio San Eloy.
abriendo las alcantarillas de los desagües de aguas lluvias. Sacando el lodo. Se están taponadas las alcantarillas de aguas lluvias con lodo, piedras. Eso ocasiona el taponamiento de la tubería. Miren. Por eso provoca el taponamiento. Fíjense cómo baja. Y ya parece que le destaparon en este momento. Que ahí hay un palo metido, le habían puesto para pasar los carros. Un año, cada año es así. Es lo que le ponen para pasar los carros. Entonces, para que, como no hay una rejilla, es peligroso también por los carros, ¿no? Pero ahorita, vea, todo ese palo es el que le tapona y no le da chance. Ajá. Ahorita, si es que alguien quiere poner algo, les prohibiremos porque es un problema. Claro.